pone esta palabra Jesús para enseñar que es necesario orar siempre sin desanimarse. Y la primera lectura nos hablaba de una lucha que el pueblo tenía, y Moisés durante la lucha oraba con los brazos levantados, al punto que cansándose ya los brazos y viendo que cada vez que bajaba los brazos el pueblo perdía, entonces le pusieron una piedra abajo y se quedó el pobre Moisés con los brazos levantados. Es necesario orar mucho y sin desanimarse. Quiere decir que esta palabra va dirigida a nuestros desánimos. Levante la mano quien alguna vez se desanimó. Juan. Ahora levante quien está desanimado. Vamos a estar tranquilos, pero estamos. El desánimo es algo que nos sucede a todos ante cosas que esperamos y no se terminan de dar. Es normal que todos tengamos expectativas y frente a esas expectativas las cosas no terminan de salir como lo queremos. Y muchas veces, aunque las cosas se den como las queremos, nos dura poco, porque después ya viene otra cosa que tampoco nos va a hacer falta, ¿no? Y tampoco nos va a poder satisfacer del todo. Entonces, esto es un camino, es un camino de andar por la vida. Por supuesto que hay cosas que son esenciales, hay otras que son más secundarias, pero es verdad que la lucha en la vida y el desánimo muchas veces nos visitan. ¿Y qué nos dice Jesús? Bueno, pone una parábola, ¿sí? Una mujer necesita que le hagan justicia, el juez es una persona que no tiene ninguna consideración de nadie, se desentiende, pero ante la insistencia de esta mujer va a decir, por lo menos para sacármela de encima la voy a atender. Si este juez, que no le importa a la gente, hace esto, ¿cuánto más Dios, que tanto le importan a ustedes, no escuchará también sus oraciones? Pienso que por un lado a veces no queremos manejar a Dios y queremos que la vida ya sea un cielo en la tierra. Eso lo esperamos todos y por eso también pedimos todo. Pero lo que nos dice Jesús también es, no nos habla de cuánto vamos a recibir, qué es lo que vamos a recibir, en qué momento lo vamos a recibir. Él nos dice que es necesario orar siempre y sin desanimarse. ¿Qué es lo que hace la oración? ¿Qué actitud? ¿Qué es lo que hacemos cuando oramos? Hablamos con Dios. Y el Espíritu Santo también. Nos fortalecemos, pero cuando uno ora, ¿qué hace? Está poniendo su deseo en quién? En Dios. Una de las oraciones por excelencia la tenemos en Getsemaní. Padre, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús está poniendo su vida en las manos del Padre. Jesús está confiando, ¿sí? Y poniendo la confianza en las manos de Él. Dios está... La oración nos hace conscientes de que en nosotros está el desear y poner los medios, pero en Dios está el poder y la realización de las cosas. Por más que uno a veces quiera un montón de cosas, solo Dios puede dar las circunstancias para que se cumplan. Y otras veces, pidiendo poco, a veces como Dios no quiere, se te dan todas las circunstancias para que te salgan. Y uno no buscó, pero Dios te está abriendo puertas, porque quiere que pases por ahí y quiere que hagas eso. Entonces también se te abren puertas más allá de lo que puedas estar pidiendo. Lo que Jesús nos está diciendo es, pongan la vida de cada uno de ustedes en las manos del Padre sin cansarse. Porque el Padre, como lo va a decir, sabe alimentar a las aves y sabe dar también a los hijos. Y por supuesto que también la oración no inhibe de poner también todos los medios para que eso se logre. Les agradezco el tango.
Y modelos de esto los tenemos en estos santos que hoy canonizaron. Por un lado tenemos a Santa Isabel de la Trinidad, que es una carmelita canonizada, que ella sí hablaba de que experimentaba que el cielo lo llevamos en el alma. El cielo lo llevamos en el alma. Ahí en ese lugar de comunión con Dios experimentamos el cielo. Yo me acuerdo que en el seminario compré un librito de un retiro que había hecho sobre Isabel de la Trinidad, que ella justamente hacía anotaciones sobre este punto, ¿no? Y siempre me llevó esto, cómo el cielo hay que esperarlo plenamente, cuando llegue el final de los tiempos, con la vida de cada uno, pero ya desde hoy llevamos el cielo en el alma y en la tierra, porque Dios está con nosotros. Esta clave de Isabel de la Trinidad nos hace decir qué es lo importante de la oración que Jesús destaca. Porque ¿qué es lo importante de la oración que está destacando Jesús? Y mantenete en comunión conmigo. ¿Cuánto tengo que rezar? Es lo que preguntarte. ¿Cuánto tenés que hablar con tu mamá? ¿O cuánto tenés que hablar con tu hijo? A ver, mamás, en este día, Dios, ¿qué les manda? ¿Cuánto tienen que hablar con su hijo? No lo vuelvan loco, ¿no? Pero uno dice, ¿cuánto hay que hablar con el marido? Bueno, lo mínimo indispensable para no pelearse. ¿Cuánto tiene que hablar el marido? Seguramente mucho menos que lo que le habla la mujer. Pero uno puede decir, no está establecido. Es decir, ¿cómo tenés que estar? Y en comunión permanente, claro que sí. Qué lindo es saber que a veces se nos acaban las palabras cuando estamos, ¿no?, en la vida, pero por eso a veces inventaron oraciones letánicas en todas las religiones, como por ejemplo el rosario. En todas las religiones tiene alguna oración letánica. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos palabras y un rosario nos ayuda a ir rezando, orando con el Dios te salve María o con algunas otras oraciones, para poder mantenernos en oración. Porque lo que importa a veces es el sentimiento del corazón, más que las palabras que le estoy diciendo. Por eso cuando se te acaban las palabras, orá con el corazón. Mantener tu corazón en comunión con Dios. Mantenete en ese cielo que Dios puso en tu alma, como le dice San Isabel de la Trinidad, porque del Dios mismo Dios nos habita y puso su morada en nosotros. Entonces guardemos esa morada y quedémonos ahí, contemplando y descansando en ese Señor. Por eso oren sin cansarse, en el lugar único donde hay verdadero descanso, que es en el corazón de Dios. Y lo segundo es como el cura Brochero, también fue un hombre que creo que se mantenía en oración, sobre todo por el tipo de geografía que tocó su parroquia, esas largas caminatas, ¿no? Las mantenía con el amor a la gente y con el deseo que Dios llegue también a la gente. Pero de ese Dios que él disfrutaba, porque no era una persona que solamente buscaba hacer adeptos, era un hombre que sentía tanto a Dios, vivía tanto a Dios, que realmente también lo quería dar. Y no quería que le faltara, como esos ejemplos que se cuentan de él, que aunque vino, ustedes saben lo que es zona presente de los ríos, ¿no?, allá en Córdoba, y a pesar de la lluvia y los ríos que se levantaron, ayudado por el Malacara y atado el poncho, se fue, cruzó el río con toda esa corriente y con eso dicho que tenía, Mandinga no me iba a arrebatar el alma de ese hombre que se estaba muriendo, y llegó a tiempo para confesarle, darle una buena muerte. Este era el corazón de un hombre que vivía tan intensamente a Dios que lo llevaba a estar en oración, en comunión permanente con Dios, y por tanto, como sentía también el amor de Dios por ese pueblo pobre, aislado, hizo todo para que no le faltara nada de Dios a ese pueblo. Y darle todo lo de Dios fue darle educación, fue darle caminos, fue darle escuelas, fue darle capillas, fue darle religiosas para que cuiden a las mujeres, y se llevó una comunidad de monjas para que críen bien a las chicas, a las mujeres, le enseñan a ser madres, a cocinar, a hacer todo. O sea, un desarrollo integral. Y esos retiros espirituales que hacía con tantas de 300, así, y hasta se las ingeniaba para confesarlo, poniéndolo a todos contra la pared, y él iba nombrando los mandamientos, a ver,
levanten el dedo de purgar por cada pecado que hagan, y decían, primer mandamiento, segundo, y él iba mirando y le daba la solución a cada uno. Inventó métodos de confesiones para poder que nadie se entere de nada, y cada uno diga lo que había pecado, ¿no? Estas cosas ingeniosas de un hombre que la fe lo hizo creativo, porque el amor nos hace creativos, ¿no? Cuando algo lo queremos, también despierta las mejores fuerzas y cualidades de cada uno. Así que bueno, demos gracias a Dios que tuvimos hombres como estos que hicieron esta Argentina, y pidamos que lo sigamos teniendo en las grandes ciudades, que lo podamos tener, no solo en sacerdotes, maestras, médicos, comerciantes, todos tengamos un corazón tan lleno de Dios que nos mantenga en ese Dios, y que también nos ayude a poder ser creativos para que las necesidades de hoy, que quizás son mucho menos, o por lo menos distintas, pero en algunos sentidos mucho menos y en otras mucho más profundas, porque ese cielo se ha olvidado, porque ese cielo del alma muchos lo ignoran y viven afuera, ajenos, buscando un cielo afuera, comprándose cositas, o vaya a saber pensando en qué cosas, o buscando una droga para buscar algún alivio del vacío interior que solo se llena con el Dios que lo habita y no lo han descubierto. Por eso, ser madre, hoy en el Día de la Madre, o tener un santo como brochero, nos tiene que despertar a todos para que podamos llenarnos de Dios y poder darlo de la mejor manera.